Muy buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos a su noticiero 21 horas, el noticiero que más les informa. Yo soy Daniel, su reportero de confianza. Hoy tendremos un invitado muy especial y estamos con un grupo de investigación el cual está investigando sobre un tema que nos permea a todos. Ellos son estudiantes de comunicación de la Universidad de Medellín. Muchachos, ¿cómo están? Súper bien, Daniel, muchas gracias. Ok, cuéntenos un poco sobre esta investigación. Claro que sí, Daniel. El título de nuestro proyecto es Estudio del aborto en Colombia y sus interacciones en redes sociales como Facebook e Instagram. ¿Y esto con qué tiene que ver? Verás, Daniel, en Colombia la Corte Constitucional ha hecho un avance muy grande con respecto a cómo se reconoce el ejercicio de la libertad y los derechos sexuales de la mujer. En otras palabras, la Corte dijo que abortar era posible bajo 3 causales. El primero es si está en riesgo la salud de la mujer. El segundo es si el embarazo es producto de una violación o incesto. Y el tercero es si la vida fetal es incompatible con la vida extrauterina. Pero aquí hay un dilema, y es que en la Corte Constitucional es un derecho, cosa que es un avance muy grande, pero en la justicia penal aún sigue siendo un delito. Claramente es algo muy confuso y no permite comprender muy bien la situación de esta problemática. Daniel, totalmente de acuerdo. Aún podemos ver cómo se señala el aborto por sus creencias, lo cual lo hace aún más difícil el manejo de esta situación debido a que la penalización del aborto afecta, restringe y viola los derechos humanos, más que todo el de mujeres, niños y adolescentes. En nuestra investigación, las palabras claves son aborto, interacciones, comunicación mediante redes sociales, estudio. Esas van a ser las palabras claves para nuestra investigación. Es realmente difícil esa situación, es por eso que nos lleva a plantearnos un problema, y es que cada año en Colombia hay cerca de 89 embarazos no deseados, de los cuales 44% terminan en un aborto clandestino. Esto se traduce a cerca de 400.000 embarazos al año clandestinos, y es por eso que nos da a entender que hay muchas mujeres que sufren, sea de problemas psicológicos, físicos, quedan infértiles o pueden llegar cerca a la muerte. Entonces, por lo tanto, lo que deseamos hacer con nuestro trabajo es analizar o entender el papel de las redes sociales en la división de la decisión respecto al aborto, sea a la aprobación o a la negación. Oigan, pero con todo esto que me acaban de mencionar, es realmente grave la situación. Según las estadísticas, el 61% de los habitantes de Colombia, es decir, la gran mayoría, no están de acuerdo con el despenalizar el aborto, y lamentablemente la mayoría de las mujeres que desean abortar se encuentran en una situación grave de vulnerabilidad y pobreza. El 97% de estas mujeres viven en zonas rurales, muchos de los casos son niñas menores de 18 años. El 30% de las mujeres que han sido judicializadas por abortar también han sido víctimas de violación. Por eso decidimos realizar esta investigación, Daniel. La problemática social sobre el aborto ha tomado mucha fuerza, porque hace unos meses en Argentina se despenalizó el aborto, lo cual causó mucho revuelo en diferentes países y pudo observarse en las redes sociales un gran debate. Sin embargo, no solo por esta situación decidimos tratarlo. En general, siempre ha sido un tema difícil de debatir por las diferentes percepciones sobre este. Cabe destacar que la religiosidad ha afectado mucho el desenvolver de este proceso. El aborto es un tema muy relevante, debido a que la penalización de este no disuade a las mujeres de practicarlo, solo hace que este proceso se practique de una manera insegura y clandestina, causando que sea elevada la tasa de mortalidad al realizarse este procedimiento. La OMS señala que en los países que es legal el aborto, las complicaciones de este procedimiento suelen ser menores que en los países donde no. Se llevará a cabo la investigación para obtener datos verídicos por medio de Instagram y de Facebook y saber más a fondo la percepción de los colombianos, para así llegar a deducir si es viable que la práctica del aborto se vuelva legal y evite la muerte de muchas. Bueno, y cuéntenme muchachos, ¿por qué creen ustedes que es viable esta investigación? Nuestra investigación es viable debido a que actualmente en Colombia y en todo el mundo se presenta un fenómeno llamado el feminismo, que es el encargado de promover y luchar contra los derechos de la mujer, entre ellos el derecho al aborto. Las movilizaciones feministas han estado comprometidas para alzar la voz y también en medios y redes sociales.
También se encargan de que eduquemos a la sociedad y lograr que los gobiernos respondan a esta propuesta de legalizar el aborto. Por otro lado, Daniel, ya que nuestro tema es tan controversial, tenemos diferentes fuentes, tanto religiosas como morales o científicas, que nos ayudan a tener una buena base en la cual apoyarnos. Y otro elemento que nos ayuda a la viabilidad del trabajo es que tenemos diferentes herramientas, tales como las analíticas de Instagram o Facebook, Excel o Google Sheets para poner nuestros números, etc. Entonces, con todo lo mencionado anteriormente, ¿cuál es la pregunta y el objetivo principal de este proyecto? El objetivo principal de la investigación es analizar el índice de interacciones en Colombia respecto al aborto en redes sociales como Facebook e Instagram a través de las estadísticas que estas plataformas arrojan. Y por eso mismo la pregunta de investigación es: ¿cuál es la posición de los colombianos en las redes sociales de Facebook e Instagram con respecto al aborto? Bueno chicos, entonces debemos hablar de algo muy importante y es de los antecedentes de su proyecto. Cuéntenme, ¿cuáles son? Bueno, el documento El aborto en Colombia, un problema social, de salud pública y de salud de las mujeres, escrito por Gloria Penagos, nos dice que el objetivo es analizar las situaciones problemáticas alrededor del aborto, argumentando por qué el aborto inducido es un problema de salud pública, social y económica para el sistema de salud del país, y cuya penalización atenta en contra de la libertad y la salud mental, tanto como la física. La autora comienza definiendo y clasificando médica, social y legalmente el aborto, exponiendo los factores internos y externos que lo contrae y los riesgos que corren las mujeres al abortar de manera clandestina. También incluimos el documento La implementación de la despenalización del aborto en Colombia, por Anika Dalén. Ella es politóloga e hizo su investigación en el 2010. El objetivo de este texto es identificar los diferentes motivos por los que en Colombia no se despenalizará el aborto. Ofrecer una solución a esta problemática dentro de la investigación menciona que en Colombia algunas barreras dificultan o impiden el ejercicio de un derecho. También incluimos el documento La implementación de la despenalización del aborto en Colombia por Anika Dalén. Ella es politóloga e hizo su investigación en el año 2010. El objetivo de este texto es identificar los diferentes motivos por los que en Colombia no se despenaliza el aborto, ofrecer una solución a esta problemática. Dentro de la investigación menciona que en Colombia algunas barreras que dificultan o impiden el ejercicio de un derecho atentan contra el pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas afectadas. Se ha hecho a partir del gran espectro identificado por organizaciones, instituciones, prestadores de salud y otras investigaciones académicas, así como también la jurisprudencia constitucional vigente. Continuamos con los antecedentes. Tenemos el documento Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia, causas y consecuencias. Este fue escrito por Elena Prada y publicado en el año 2011. Entonces, los autores de este texto tienen un objetivo conciso y es presentar las estimaciones de los niveles de aborto inducido en el país y así analizar la capacidad de las mujeres colombianas para planear un embarazo. También desean examinar las tendencias del aborto de las 2 décadas anteriores y ellas se centran en la práctica y condición actual del aborto. Prada nos cuenta que el aborto es difícil de analizar debido a su práctica clandestina y al estigma que lo rodea. Ella nos afirma que, pese a la sentencia de la Corte Constitucional promulgada en el 2006 que legaliza parcialmente el aborto, solo una pequeña parte de proporción del total de abortos inducidos que ocurren en Colombia son legales. Aquellos que no lo son pueden significar un grave riesgo para la salud y bienestar de las mujeres. Entonces, las anteriores investigaciones nos ayudan a comprender más a fondo la situación de muchas mujeres y además a comprender la importancia de la despenalización del aborto en Colombia. Pero también hay algo muy importante y es el marco teórico. Cuéntanos, Luisa. Esto se construyó de la mano de los antecedentes mencionados, donde tratamos a fondo el tema de nuestra investigación. Los siguientes autores dieron paso y permitieron la construcción de nuestro marco teórico. Entre ellos está Manuel Castel, Ana Almanza Martínez, Óscar Fonseca, Antonio Castillo, Elena Prada, Anika Dalén, Gloria Penagos, Cristian Benaventú, Isabel Sea, Claudia Díez, Ángela del Barrio
Fernández, Eva Espinar Ruiz, María José González, Francisco Ruiz, Lorena Gómez y Mónica Ginejosa. Antes de continuar con el tema a tratar, debemos entender que la globalización de la información y los sistemas de conexión móviles han acelerado y facilitado en ocasiones la transmisión de la información digital a través de la red, en la cual se genera una cantidad incalculable de datos que son diariamente incorporados en una vasta plataforma tecnológica. Si bien estos datos han servido para favorecer el progreso económico, financiero, empresarial y productivo de los países en vía de desarrollo, también ha significado un avance para la sociedad y la mejora de las condiciones de la vida de los habitantes del planeta. Indiscutiblemente, el Internet llegó a cambiar el mundo de una manera inimaginable y trajo consigo las redes sociales. Por esto, antes de continuar, debemos entender y profundizar la importancia de las redes sociales en el mundo. Según Espinar Ruiz, en los 3 últimos años las redes sociales se han convertido en el fenómeno de moda en Internet. Su popularidad es indiscutiblemente tenor del número de usuarios que cada día se agregan a ella. Los datos demuestran que los principales usuarios de estos espacios son los jóvenes y las mujeres. Así, a nivel mundial, el 60% de los usuarios son mujeres. El autor también nos afirma lo siguiente: las redes brindan a los usuarios multitud de posibilidades. Sin embargo, entre ellas hay 2 actividades especialmente comunes. La primera, colgar fotos, compartirlas, comentarlas, y la segunda, el uso de la red como medio de comunicación de forma directa, mediante mensajes personales o indirecta a través de mensajes públicos. El envío de mensajes es semejante entre hombres y mujeres, pero las diferencias son significativas en cuanto a compartir y subir fotos. Claro, es importante ver las problemáticas con enfoques que tengan presentes las particularidades en los fenómenos actuales y no verlos como problemas aislados. Claro, por eso es importante tener un amplio marco teórico con diferentes revistas, autores, que nos permitan tener una visión más amplia al respecto. Vamos a hablar sobre una que es del reconocido autor Manuel Castells en su libro titulado La autocomunicación de masas y movimientos sociales en la era del Internet, en donde nos plantea que la transformación social resulta de una acción individual o colectiva que en su raíz está motivada emocionalmente, como toda conducta humana. Entre las 6 emociones básicas que ha detectado la investigación neurocientífica, la teoría de la inteligencia emocional aplicada a la comunicación política nos dice que el miedo es la más potente, una de las más potentes emociones negativas, y tiene un efecto paralizante, mientras que la indignación conduce a la acción. La indignación se acrecienta con la percepción de la injusticia en una acción y con la identificación de la fuente de la injusticia. A cambio, el miedo suscita ansiedad, que está asociada con evitar el riesgo, y el miedo se supera mediante el acto de compartir con otros un sentimiento y juntarse en una comunidad de proyecto a través de una práctica cuantitativa interna y externa. Cuando esto sucede, la indignación se sitúa en primer plano y es posible para el actor asumir el riesgo, lo cual conduce a una aparición de la más potente emoción positiva. Y finalmente, el entusiasmo, que empodera a los actores individuales hasta hacernos un actor colectivo. Por consiguiente, el proceso de cambio social surge de una acción comunicativa que permite la conexión entre las redes neuronales de distintos seres humanos mediante las señales que les llegan en su entorno comunicativo a través de las redes sociales. En cualquier caso, el surgimiento, desarrollo y continuidad de estos movimientos están directamente vinculados a Internet como plataforma de autonomía comunicativa y deliberativa conducente a la autoorganización del cambio social. El liderazgo existe, pero es compartido y distribuido. El liderazgo está en la red. Se conecta así con la venerable utopía de una revolución asamblearia, conducente a una sociedad asamblearia, esta vez basada en la imbricación entre comunidades locales y comunidades virtuales. Ahora, entrando más al tema del aborto, Claudia Benavente nos dice que estudios comparados demuestran que las tasas más bajas de abortos se dan precisamente en los países donde es legal el aborto. De acuerdo a estos mismos estudios, América Latina observa las tasas de aborto más altas del mundo. Como consecuencia, desde un punto de vista social, el aborto inseguro afecta de manera a la desigualdad. El aborto inducido es una práctica a la que las mujeres han recurrido en toda época y lugar, exponiendo en muchos casos sus vidas.
En la actualidad, la preocupación se ha centrado desde una perspectiva de salud pública, pero fundamentalmente desde una mirada de respeto a los derechos humanos, la que radica en la diferencia entre abortos seguros e inseguros. Para la OMS, los abortos seguros son aquellos que cumplen con las exigencias legales en países en los cuales el aborto está permitido. Está claro que frente a otros países estamos muy atrasados, pero bueno muchachos, frente a esta investigación, ¿cuáles son sus hipótesis? Entonces, como hipótesis tenemos la primera, la despenalización en Colombia del aborto conllevará a presentar una fractura cultural y religiosa de los habitantes de este país. Segundo, los jóvenes de zonas con bajos recursos tienen una mayor tasa de embarazo según la información publicada en las redes sociales. Como tercero, el aborto seguro es un elemento de importancia crítica en los servicios de salud para evitar los riesgos clandestinos. Como cuarta hipótesis, los colombianos católicos o estrictamente religiosos son quienes rechazan el aborto en su mayoría. Y por último, el nivel o alcance investigativo de nuestro proyecto es explicativo porque pretende buscar diferentes fuentes que expliquen a profundidad la razón del por qué las interacciones en redes sociales se han convertido en una herramienta tan importante para debatir temas sociales de interés público, en este caso la despenalización del aborto, y así comprender cómo lo anterior influye en las posturas comunicativas de la sociedad para estar a favor o en contra de la misma. Bueno muchachos, muchas gracias por compartirnos este proyecto tan interesante. Nos queda más que claro la relevancia de este para nuestra sociedad. Esperamos que puedan avanzar en su proyecto y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.